Bien, bienvenido entonces al curso del romanticismo al modernismo, pintura y escultura y arquitectura del siglo XIX. Nuestro lapso de tiempo que vamos a agarrar más o menos va a ser más o menos desde 1780 hasta 1914, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, el arco de tiempo, pero bueno, en general podemos llamar del siglo XIX. ¿Ah? Acuérdense que siempre se llaman, hay siglos cortos y siglos largos. El siglo XX se le ha llamado que es un siglo corto, que con Eric Kahler creo que hace la nominación porque dice que parte en 1914 con la Primera Guerra Mundial, termina con la caída de la Unión Soviética en 1990. El 19 es un poco más largo, porque, como les decía, empieza con la Revolución Francesa y termina con la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a analizar un poco el fenómeno. Ya en los cursos anteriores nosotros nos dedicamos a ver largamente todo el año pasado el tema tanto de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, la Revolución Inglesa, la Revolución Americana, después vimos la Revolución Industrial, así que vimos todo el tema de la Ilustración como fenómeno. Entonces, ahora viene como una especie de golpe de péndulo, que la historia del arte y la historia de la cultura ha sido básicamente eso, una especie de golpe de péndulo que va desde un lado hacia el otro y nunca se queda quieto en el centro, en una situación de equilibrio, siempre dinámico la historia en Occidente. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que el gótico estaba alimentado por un pensamiento que se llamaba la escolástica, y que la escolástica que se da en el siglo II y XIII va a fundar o va a fecundar, ¿no es cierto?, el arte gótico, y podemos decir que el gótico es la expresión artística del pensamiento escolástico. Después va a venir una reacción contra el gótico en el Renacimiento, y va a estar el pensamiento que se llama humanista, y que va a reaccionar con el pensamiento escolástico, ¿no es cierto?, y va a plantar una idea de orden, un arte objetivo, de la razón, qué sé yo, y que va a expresar su arte en el Renacimiento. A continuación va a venir, ¿no es cierto?, un golpe nuevamente con la Reforma protestante, que va a tener su expresión artística en el manierismo, ¿no es cierto?, que nos muestra un poco todo este desequilibrio que empieza a haber y que contraría un poco los principios del humanismo, y que va a generar un poco todo esto, que va a seguir este péndulo con la contrarreforma o la reforma católica, que va a tener su expresión artística en el barroco. Y de ahí como que van a ver ustedes que va después, a respuesta del barroco va a venir, ¿no es cierto?, la ilustración, o la respuesta un poco de la contrarreforma católica, viene la ilustración, y la ilustración va a tener su vestido, su ropaje en el arte, que va a ser el neoclásico. ¿Ah? El neoclásico expresa, podemos decir, en el arte el pensamiento ilustrado. Y de ahí viene ahora el siglo XIX, donde el idealismo va a tener su expresión artística en el romanticismo. Entonces vamos a ver un poco el romanticismo, como las características que tiene y cuáles son las consecuencias que podría tener, y cuáles son todavía lo que vive, si vive o no vive en nosotros el romanticismo como actitud, ¿no es cierto?, y en qué se impregna. Porque si esto parte bien en el mundo, primero quizá, ¿no es cierto?, de las artes, del pensamiento, también va a irrumpir después en el mundo de la ética y de la política. ¿No? Entonces vamos a tratar de englobar un poco cuáles son las actitudes del romanticismo. Bien, entonces, como dice ahí, el romanticismo, una estética de la inspiración. Recuerden que no va a ser solamente romanticismo, le vamos a dedicar gran parte del curso al romanticismo, pero vamos a ver otras variantes del romanticismo, y también vamos a terminar después con el modernismo. Bueno, veamos un poco, bien resumido, muy resumido, lo que era la ilustración. Aquí se ve un cuadro que nos muestra un poco este ámbito de la burguesía triunfante, que ya está plena en el siglo XVIII, y que se juntan muchas veces en tertulias, en las casas de alguna dama, ¿no es cierto?, de la alta burguesía, de esta burguesía triunfante, y se juntan a leer, qué sé yo, a Voltaire, ¿no es cierto?, o las ideas de Montesquieu o de Rousseau, y empiezan, ¿no es cierto?, desde poquito, ¿no es cierto?, en esta especie de tertulia, empiezan a transmitirse las ideas de la ilustración, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con una crítica a la monarquía principalmente, y con la separación de poderes entre algunos casos, o derivar unas monarquías constitucionales, o ese tipo de cosas, y que empiezan aquí a estar en el centro de la óptica un poco la política, contra el poder establecido del poder absoluto, del monarca absoluto. Y aquí se ve una imagen de Voltaire en el centro, ¿no es cierto?, y se ve todas las personas, y están todos en la casa de ella, no me acuerdo el nombre de ella, pero aquí está un poco. Entonces nos vamos a basar en estas primeras láminas en un libro que se llama Las raíces del romanticismo, de Isaías Berlín, o Isaiah Berlin, no sé cómo se pronunciará, digamos, que
que es un libro que me regaló el Mario Latere, de hecho, que está acá. Así que le agradezco porque es muy interesante el libro. Y la ilustración, básicamente podríamos decir que, como pregunta, si poseyó un compromiso intelectual común y si fue la ilustración un fenómeno uniforme, que son más o menos la misma pregunta. La verdad es que tendríamos que decir que no fue uniforme. Muchas veces uno le da los créditos, ¿no es cierto?, del mundo que vivimos, se los da a la Revolución Francesa, pero indagando ya en serio, es mucho más probablemente la ilustración como idea, y no como movimiento violento, sino que como idea, lo que va a empezar a calar profundamente. De hecho, lo que pasa en Estados Unidos, con la independencia de Estados Unidos, es mucho más decisivo, a mi parecer, porque la independencia de Estados Unidos fue la que provocó finalmente la independencia de toda América, no sé, de América Española, qué sé yo, y va a iniciar un proceso que tiene que ver con ese tipo de cosas, y no con alzamiento contra los reyes, sino que con la independencia un poco de poder gobernarse. Y bueno, como no hay una tradición monárquica en América, obviamente cuando los países logren su independencia van a transitar al modelo republicano, al modelo democrático, qué sé yo. Pero es la ilustración probablemente el elemento común, pero aquí hay muchas ideas, o sea, que va, como les decía, desde la monarquía constitucionalista o constitucional, la monarquía parlamentaria, porque la monarquía constitucionalista es el que dice el monarca no tiene poder absoluto, sino que hay una constitución que lo rige, y la monarquía parlamentaria hay un parlamento, ¿no es cierto?, que dirime y que representa hacer las leyes, que sé yo, bueno, este tipo de cosas. Y también ya los que quieren la república o las democracias. Entonces hay un variopinto, ya vimos a Hobbes, a Locke, ¿no es cierto?, a Rousseau, qué sé yo, Montesquieu, que la verdad es que es un variopinto grupo de personas, o mismo Voltaire, que transmiten ideas diferentes acerca de lo que piensan en esta época. Pero lo interesante es que hay elementos comunes. Sí, hay elementos comunes. Y dicho en bien simple, que habiendo diferencias, se comparten tres principios básicos. El primero tiene que ver que absolutamente todas las preguntas auténticas pueden en principio hallar respuesta. Entonces, si la respuesta es genuina, es honesta, no sé qué sé yo, debería tener respuesta. Acuérdense que ellos decían, el lema general de la ilustración decía que la fe ciega en la razón podía alcanzar el progreso indefinido de las naciones y con ello la felicidad de los pueblos. Entonces, en ese sentido, las preguntas que surgían se podían responder. Eso es lo primero. Se desprendía, ¿no es cierto?, de eso mismo, que tal respuesta puede conocerse por métodos que pueden aprenderse y enseñarse a los demás. Como un segundo elemento, ¿cierto?, que esas respuestas que se podían obtener, que eran preguntas auténticas que tenían respuesta, podían conocerse por métodos que pueden aprenderse y enseñarse a los demás. Y de ahí se derivaba también, ¿no es cierto?, el auge que tuvo nosotros desde primero el pensamiento cartesiano o el pensamiento de Bacon, de Francis Bacon, ¿no es cierto?, el nuevo órgano, donde básicamente siguiendo un método, siguiendo unas pautas preestablecidas, siguiendo una metodología significa camino, siguiendo un camino determinado, se podía enseñar a los demás. ¿Bien? Por lo tanto, esas verdades eran transmisibles. Y también eran objetivas y no subjetivas, como también se tenía en muchos momentos se pensaba así. Y en tercer lugar, que todas las respuestas deben ser compatibles entre sí. O sea, que no debía haber ninguna disidencia o contradicción en las preguntas que se podían analizar. Entonces, eso era más o menos. A ese fenómeno que estaba en boga y que, como decía, resumiendo así como cosas que se podían creer en ese minuto y que va a influir en la política, ¿no sé?, en un montón de lados, en un nuevo orden, vamos a decir, mundial, en ese minuto que va a venir con todo lo que, con la caída del antiguo régimen, ¿no es cierto?, del ancien régime, con todo eso viene un cambio fundamental. Pero en el siglo XIX surgen otras preguntas, hay otras dudas, hay otras materias que son interesantes. Entonces, el romanticismo, nos dice Isaías Berlín, dice, no es solo una reacción contra la ilustración, sino el cambio puntual de más envergadura ocurrido en la conciencia de Occidente en el curso de los siglos XIX y XX. Fíjense la frase. El romanticismo no solo una reacción contra la ilustración, sino el cambio puntual de más envergadura ocurrido en la conciencia de Occidente en el curso de los siglos XIX y XX. Uno tendría que pensar que la ilustración fue el gran elemento, pero aquí está diciendo, no, el romanticismo es muy importante. Entonces, vamos a analizar un poco a qué se refiere esta frase
para poder más o menos determinar las causas, qué sé yo, de esto. Acuérdense que siempre en la primera clase yo hago la definición un poco de los conceptos y después vamos analizando el arte. El programa está adjunto, así que ellos lo pueden seguir un poco de qué trata el curso, pero primero son las definiciones. Entonces, el romanticismo, primero que nada, lo que vamos a tratar de establecer hoy día, qué es lo que es el romanticismo, cuáles son sus alcances, cuáles son sus preguntas y cuáles son sus propuestas. ¿Bien? Y cuáles son sus críticas también. Qué interesante hacerlo. Entonces, el romanticismo no es solo una reacción contra la Ilustración, sino el cambio puntual de más envergadura ocurrido en la conciencia de Occidente en el curso de los siglos XIX y XX, como le acabo de decir, y que se manifiesta básicamente en varios ítems o puntos. Es aquí donde se introduce, fíjense, la idea de originalidad en el arte, que es muy importante. En segundo lugar, la idea del artista como creador es una herencia romántica. Ustedes saben, ya hemos hecho cursos nosotros muchas veces, pero antes el mandante de la obra, el comitente, básicamente te decía no solamente el tema que tú debías pintar, dónde iba a ir la obra, sino las dimensiones que iba a tener, el tipo de color que debía usar y los porcentajes de colores que iba a usar. Tanto porcentaje de rojo, tanto porcentaje de azul, tanto porcentaje de dorado, por ejemplo, que eran los colores caros. Entonces, en ese sentido, la libertad del artista era muy precaria. A pesar de eso hicieron unas grandes obras del Renacimiento, hemos hecho cursos de eso, entonces ustedes saben. Pero lo interesante es que esta idea del artista como creador y que no se debe a nadie, así como este pensamiento, va a impulsar un poco todo el cambio. Por eso en este curso también vamos a alcanzar a ver el impresionismo y el postimpresionismo, el neoimpresionismo, para ver un poco cómo se plasma esa libertad final, ¿no es cierto?, del artista. Pero lo importante es que aquí hay una conciencia de esa misma herencia, vamos a decir, de libertad que he heredado de los románticos. Y por otro lado, la novedad se considera por sí misma como una valiosa virtud artística, o sea, que sea novedoso en sí. Esta idea de lo novedoso, antes para nadie le importaba mucho, los temas, los tópicos se trataban una y otra vez, nuevos, parecidos, qué sé yo, o repetidos, eran como clásicos, como dice la Anunciación. ¿Cuántos artistas del Renacimiento pintaron la Anunciación en el 480? Y cada artista pintó muchas anunciaciones, que tenía que ver un poco con los encargos, ese tipo de cosas. Pero hoy día la novedad se considera valiosa en sí misma. Y conciencia de que el cometido del artista era traer algo nuevo al mundo. O sea, esa conciencia de que yo estoy pariendo, ¿no es cierto?, algo que no existía antes, una novedad, y que el artista tome conciencia de ello es lo nuevo, como decir, de esta época. Entonces, esto es bien interesante porque para nosotros esto nos parece obvio hoy día. Hoy día yo siempre digo en clase, ¿no es cierto?, que si uno pone un plato un plato con caca, ¿no es cierto?, iluminado con luz LED en una sala de museo, se considera que es una obra de arte porque es original, porque nadie la ha hecho antes, ¿no es cierto? Y no se toma en cuenta si tiene valor o no, un valor artístico, estético o cultural o lo que sea. Simplemente es novedoso y por eso vale. Y eso lleva a una aberración también, ¿no es cierto? Ha convertido en norma la aberración estética en el arte contemporáneo. Pero lo que estamos viendo aquí es el origen de eso y por qué se genera un poco eso. ¿Bien? Bueno, junto con la noción de originalidad, emergió entre algunos románticos la idea del artista como figura casi divina, una especie de alter deus que ya estaba en el Renacimiento presente, capaz de remodelar el mundo a voluntad. Entonces también hay una conciencia muy fuerte, podemos decir, de esta idea, ¿no es cierto?, de esta figura casi divina, de este homo deus, ¿no es cierto?, podemos decir, alter deus, homo deus, el libro de Harari, alter deus, ¿no es cierto?, capaz de remodelar el mundo a voluntad, esa capacidad que tiene de remodelar. Se hacía cada vez más hincapié en la autenticidad, en la idea de que el ser humano debe seguir valores creados por él mismo o que de alguna manera haya hecho suyos. ¿Bien? Es decir, que valores que haya aprehendido, o sea, incorporado en sí mismo y que básicamente debe mostrar un poco eso. Que él crea valores o es capaz de seguir valores o es capaz de adoptar unos nuevos, qué sé yo, pero la idea de la autenticidad junto con la originalidad, ¿no es cierto?, era muy importante. La autenticidad, por tanto, se convierte en un valor más importante quizá que cualquier otro. ¿Bien? Entonces, vale porque es auténtico, o vale porque es original, o porque es nuevo. Se fijan cómo las palabras que se empiezan a ingresar un poco al léxico, que hoy día no nos ha abandonado hasta el día de hoy, y por tanto son muy importantes en ese sentido estas cosas. Con el tiempo, este concepto evolucionó para transformarse en otra idea, y esto es importante porque lo vamos a tocar.
la de que las culturas son o deberían ser un todo unitario, puro e intocado por influencias extrañas. Desde ese momento el romanticismo trasciende las artes y comienza a influir en la ética y política. Y aquí hay una ligación muy importante y muy interesante que hay que hacer, que es en este momento donde surge la pregunta de la identidad en Europa. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras herencias? ¿Cuáles son nuestras persistencias? ¿Cuáles son las cosas que son mutables o cambiantes? ¿Y cuáles son las cosas, ¿no es cierto?, que son eternas, podríamos decir? Y empieza la pregunta, porque de alguna forma, cuando llegó el neoclásico francés, ¿no es cierto?, influyó de tal manera, tan fuerte la ilustración, los valores ilustrados, que de repente todos se subieron al carro de la ilustración, pero sin hacerse la pregunta necesaria por la identidad de quién soy yo y cómo me reconozco, cuáles son mis raíces, de dónde provengo. Entonces, en este momento, principalmente por los alemanes, y hay que entender que los alemanes, el imperio prácticamente se había disgregado, ¿no es cierto?, el primer Reich, que era el imperio carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico, se había desarmado prácticamente, ¿no es cierto?, después de Carlos V, había sido pulverizado. Por lo tanto, en Alemania comienza la pregunta, y tenemos que recibir acríticamente las influencias francesas de Napoleón y toda esta cosa, porque Napoleón es como que el exportador de la idea de la ilustración por Europa, según vimos nosotros las clases pasadas. Entonces empieza la pregunta por la identidad. Esta misma pregunta identitaria se la hizo América, pero en el siglo XX. En el siglo XX, después de nosotros, cuando viene la pregunta ¿qué tan hispano y qué tan indiano somos?, parte con los escritores americanistas, como por ejemplo Enrique Rodó, el uruguayo, ¿no es cierto?, en Ariel, en 1905 creo que escribe Ariel, América también, otro libro que escribe él. Después, más tarde, vendrán otros escritores americanistas como Octavio Paz, con El laberinto de la soledad, ¿no es cierto?, o Vasconcelos, entonces, con La raza cósmica. Vendrán, ¿no es cierto?, muchos textos que de alguna forma empiezan Carlos Fuentes también, con El muro enterrado, creo que se llama. Entonces, de alguna manera, viene esta pregunta. Después va a surgir en la literatura, por ejemplo, en América, el realismo mágico, como respuesta también, acerca de una escritura propia latinoamericana y que no es heredada de los cánones europeos. Entonces, Gabriel García Márquez, qué sé yo, Julio Cortázar, qué sé yo, Jorge Luis Borges. En Chile tenemos, ¿cierto?, a la Isabel Allende, ¿no es cierto?, con La Casa de los Espíritus y su obra. Entonces, en general, podemos decir que hay un intento en la arquitectura latinoamericana, vendrá también esta idea de lo que se llama la modernidad apropiada. Entonces, viene la pregunta por la identidad, pero en Europa se le hicieron en el siglo XIX, eso es lo que quiero decir. En el siglo XIX se preguntan por esto, y de repente los alemanes van a empezar a hundir sus raíces, ¿no es cierto? Pensemos filósofos como Fichte, o Schopenhauer, o anteriores incluso el mismo Nietzsche, van a empezar, ¿no es cierto?, a hundir sus raíces en la tradición antigua, con los poemas de la tradición germana, Sigfido, ¿no es cierto?, todo el ciclo de Sigfido y los Nibelungos, con toda su obra. Y ahí viene a buscar esa pregunta de la identidad. Entonces, es interesante cómo esto trasciende finalmente las artes y comienza a influir en la política. Viene en Francia el movimiento, ¿no es cierto?, que viene con François de Chateaubriand, el genio cristianismo, y la obra de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, o Los Miserables. Entonces viene la pregunta por ahí. En Inglaterra, con John Ruskin, ¿cierto?, William Morris también, y también Charles Pugin, van a empezar a preguntarse también eso mismo. Entonces empieza todo un movimiento sobre este tema de la identidad, de nuestras raíces, de lo que somos, recuperarla, después de todo este léxico ilustrado racionalista que como que nos borró un poco esta modernidad, borró la tradición. Viene la pregunta por eso. Entonces, es muy importante este enfoque para entender un poco esto. Para entender un poco el espíritu romántico, les puse esta imagen del Endurance. Este es un barco, no sé, que fue a buscar otro barco a la Antártida y que quedó atrapado por la nieve. Pero lo interesante de esto, más que la epopeya, que es notable la historia en sí, y vale la pena verla, si hay películas o documentales, porque hace poco se hizo el descubrimiento de este barco que estaba en bastante buen estado en el fondo del mar, como a 3.000 metros bajo, en el fondo, digamos. Pero lo interesante de esto
tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta frase atribuida a Shackleton, ¿no es cierto?, Shackleton fue el que hizo el viaje, y dice, entre 1914 y Capitán. 1916, Ernest Shackleton y sus hombres protagonizaron una legendaria expedición a la Antártida. Y se dice que escribió en el diario, en el Times, escribió, ¿no es cierto?, en el Sí. Times, escribió este aviso, ¿no es cierto?, que se buscan hombres, y esto es lo que escribió en el diario. Vale. Y esto para que, por favor, vean apaguen los micrófonos, por favor, para que vean lo que dice. Dice, se buscan hombres para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. ¿Bien? Esto... Cristian, ¿sí? perdona que te interrumpa, hay un libro que se llama Lo que el hielo atrapa. Ah, sí, pues. Yo se lo regalé a mi marido, es buenísimo. Perfecto, y eso se trata de esta aventura. Sí, es de Ya. esta odisea. Lo que el hielo atrapa. Perfecto, el hielo atrapa. Bien. Está súper de moda ahora porque acaban de descubrir el barco, entonces ahora en marzo, entonces fue súper interesante. ¿Ah? De hecho se llama Endurance 22 por el tema por el año, ¿no es cierto? Porque fue la expedición que partió del sur de África, creo que de Sudáfrica partió. Y bueno, entonces lo interesante de esto, fíjense ustedes la palabra que dice, se buscan hombres por un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largo mes. Bueno, toda esa cosa, fíjense que se presentaron más de 5.000 postulantes. Tras una prolija selección, Shackleton eligió a los 26 hombres que iban a acompañarle en la travesía de la Antártida, en la que iba a ser la mayor proeza de la exploración polar. Bien, entonces, bien interesante un poco el fenómeno, porque 5.000 se inscribieron, o sea, para eso. Entonces, esto habla de un espíritu romántico, no tiene que ver ni con racionalismo, ni con pragmatismo, ni con nada, porque no tiene nada de eso esta invitación. O sea, lo más probable es que te mueras, ¿no es cierto? Es dudoso que puedas regresar a salvo, y en caso de éxito, lo que te dicen no te va a dar plata, pero va a dar honores y reconocimiento. ¿Ah? Bueno, que lo que pasó, básicamente, no les voy a contar la historia, pero no hemos perdido ni una sola vida, y eso que hemos pasado por el infierno, proclamó Shackleton al regreso de su aventura. Según lo prometido en el anuncio de prensa, él y sus hombres recibieron honor y reconocimiento. La expedición fracasó, qué sé yo, el barco se quedó enterrado, ¿no es cierto?, en la arena, en la nieve, después se hundió, 5 tipos, entre ellos Shackleton, ¿cierto?, o 6 tipos cargando un bote, ¿ah? Tuvieron que atravesar una cordillera en la Antártida y llegaron a Punta Arenas, bueno, y ahí finalmente fue el barco Yelcho, ¿ah? El que los llevó de nuevo a la isla Elefante y recogió a los 22 aventureros que allí se habían quedado. Y sobrevivieron todos. Entonces, una maravilla también la aventura, porque una historia que era trágica, que lo más probable es que todos murieran, y se salvaron todo esto con el tema de los 33, una cosa así de épica, ¿ah? Quizás mayor. Y ahí está una foto, ¿no es cierto? Dice, el sorprendente estado en el que hallaron los restos del Endurance de Shackleton, que se hundió hace más de 100 años. Partes del mítico barco del explorador polar fueron encontrados a una profundidad de 3.008 metros en el océano Antártico. Está erguido, bien orgulloso en el lecho del mar, señalaron desde la expedición Endurance 22. ¿Ah? Así que está bien interesante. Bien. ¿Jan? ¿Sí? Pregunta, oye, ese espíritu aventurero que estáis comentando recién, ¿es propio o exclusivo de los ingleses? Porque me llama la atención que aparte de Shackleton, está Fitzroy o está Raleigh, que son como los habituales del... Walter Scott, escocés, ¿te acuerdas? Walter Scott, exacto, exactamente. O sea, es bueno, como pero también está los holandeses, Amundsen. Claro, está Amundsen y toda esa gente. Claro, pero... está Napoleón, ¿te acordás cuando fue a Egipto? Dijo 40 siglos historias contemplan, y empezó un poco la egiptomanía. ¿Ah? Bueno, y los ingleses, acuérdense, como fueron dueños de los mares, básicamente tenían el control. Entonces las expediciones que hicieron, que claro, buscan el éxito, pero también tener control ultramarino, que era clave un poco para su enclave, ellos entendían en su lógica que el que tenía el poder, el que tenía el control de los mares. Entonces también eso va a llamar a las expediciones, pero también los noruegos, también los estadounidenses, hay muchas exploraciones en ese sentido. Pero sí, los ingleses acuérdate que además son la potencia en el siglo XIX, porque el Imperio Británico es la potencia, así que no nos extrañe tampoco que ellos hagan todo
que entiendan geopolíticamente o geoestratégicamente la importancia de tomar enclaves, ¿no es cierto?, en todo el mundo ultramarino, para tener control por el tema de la navegación, que es la clave para allá los productos. Entonces, claro, sí, está bien lo que tú dices. Los ingleses van a arrasar en ese sentido. El impulso naturalista, pensemos al mismo Darwin, que se viene, ¿no es cierto?, con Fitzroy para acá, qué sé yo. Financiado por la corona, además. La reina Victoria era gran... Sí, pues ella entiende un poco el control de eso y tener básicamente toda la ruta. Bueno, sí, el Imperio Británico es clave en ese sentido, así que sí. Claro. Bien. Veamos entonces algunas otras características, pero también los dramas y los temas que tiene, porque hay que también hacer una advertencia. Muchos fenómenos, y esto es un tema que nos permite proyectarnos hoy día al siglo XXI, con las preguntas, con estos impulsos que nosotros nos reconocemos, y lo importante es cómo me reconozco yo en esas cosas que vamos a hablar hoy día. O sea, qué cosas tengo yo y que creo y que las tengo bien concientizadas, bien afirmadas en mi constructo de valores, y que están presentes hoy día. Entonces dice, muchos fenómenos que vivimos hoy día, el nacionalismo, el existencialismo, la admiración por los grandes hombres, la admiración por las instituciones impersonales, la democracia, el totalitarismo, se ven profundamente afectados por el romanticismo, que los penetra a todos. Este amor por institución, digamos, impersonal, digamos, que como abstracta, como el Estado, por ejemplo, o la nación, o la patria, o lo que sea, nos impregna. Desde un punto de vista ortodoxamente liberal, el impacto del romanticismo en la política fue negativo en casi todos sus aspectos. Esto es bien interesante lo que dice Isaiah Berlin. Dice, para muchos pensadores liberales del siglo XX, como Friedrich Hayek, Karl Popper y Jacob Talmon, dice, entre otros, románticos fueron los progenitores del moderno irracionalismo político. Un embriagador cóctel del que bebieron no solo el nacionalsocialista Fichte, sino otros pensadores más peligrosos que se alinearon con el fascismo europeo, como el reaccionario de ultraderecha Charles Maurras. Creo que se pronuncia Maurras, no sé, Maurras, no sé. Berlín reconoce que el romanticismo desenfrenado contuvo en sí, fíjense, el peligro. Él es un amante del romanticismo, pero dice, el romanticismo, ahí dice romanticismo, desenfrenado contuvo en sí el peligro potencial desde el principio. La creencia de los románticos en la creatividad implicaba el rechazo de la relación entre causa y efecto, e incluso de la lógica. Para ellos, la razón imponía ciertos tipos de confinamiento y la libertad era producto del triunfo de la voluntad. Fíjense que esto es bien interesante porque si uno piensa, puede ser las críticas que uno le podría hacer a la Convención Constitucional hoy día, justamente estos mismos temas. Rechazo de la relación entre causa y efecto, incluso de la lógica, que para ellos la razón impone ciertos tipos de confinamiento y la libertad era producto del triunfo de la voluntad. Despreciaban la coexistencia pacífica y los acuerdos razonables. Solo la expresión apasionada de valores hondamente atesorados, cualesquiera que fuesen las consecuencias de la aplicación práctica de esto, era lo que era verdaderamente humano y digno de admiración. ¿Se fijan o no? No sabía esto, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, que básicamente es como un ideal, que el ideal es lo que importa, la idea, y da lo mismo si tiene encarnación en lo real. ¿Bien? Contrario a lo que dice el Papa Francisco, por ejemplo, que dice, la realidad es superior a la idea. Acá no. Entonces, la idea, si la idea como en abstracto se veía bien, seamos todos iguales, por ejemplo, entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Bien? Aunque fuera imposible de lograr. Entonces, ese no contrapesar un poco con la realidad, ese eterno ensueño, esconde el vacilo, ¿no es cierto?, destructor que tiene lo que plantea Berlín, ¿no es cierto?, como esa idea del romanticismo desenfrenado. Ahí está, como si que el tema. ¿Ya? Se lo dejo para que lo analicemos, o sea, para que lo piensen, le den vuelta, qué sé yo, pero todas estas cuestiones contienen siempre donde está la virtud también está el defecto, el mayor defecto, y eso es lo que hay que ver también y no ser ciego a eso, porque habitualmente nosotros veramos con los ciegos.
Entonces, pero los románticos veían a sí mismos al revés. Ellos veían, ¿no es cierto?, que la ilustración, ¿ah? Esto que se basaba, ¿no es cierto?, como le decía, en la razón, qué sé yo, y otra fuerza, pero básicamente contenía ya también un vacilo, ¿ah? La ilustración, y era que en la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, esta idea de Saturno devorando a sus hijos, que aquí está en un cuadro que lo hace Peter Paul Rubens, pero Goya es finalmente, ¿no es cierto?, el que va a mostrar acá con esa gran fuerza de esta idea de cómo finalmente estas mismas ideas, ya sea la ilustración o más tarde el romanticismo, tiene el peligro de que empiece a devorar a sus propios hijos. ¿Se acuerdan que la revolución finalmente empezó a devorar no solamente a los que están en contra de la revolución, los contrarrevolucionarios, sino que también empezó a los girondinos, después empezó con los mismos jacobinos y se empezaron a hacer Robespierre, mató a Danton, que era su partner, digamos, de la revolución. Y después los revolucionarios mataron a Robespierre. O sea, siguió todo un ciclo, esta cosa que se empieza a ver a su hijo, que escapa, está fuera de control. Entonces, esta cuestión ya lo empezaron a ver. Los románticos se dan cuenta, sobre todo Goya, que lo vamos a analizar después, se da cuenta, en este cuadro fabuloso, ¿no es cierto?, uno devorando a su hijo, se da cuenta en esta frase notable, ¿no es cierto?, el sueño de la razón produce monstruos. Cuidado con descansar demasiado en la razón, porque eso va a generar monstruos. Bien, entonces es muy interesante que finalmente los resultados de esa confianza ciega en la razón, que había dicho la ilustración, finalmente se volvía contra el hombre. Y por eso sus series de pinturas negras, los desastres de la guerra y todas esas pinturas que él tiene, esto va a tratar, que lo vamos a ver después, más adelante, pero es importante hacer ya un llamado de atención con esta idea de que el sueño y la razón produce monstruos. Otra escritora romántica, Mary Shelley, ¿cierto?, hija de una de las primeras feministas, ¿no es cierto?, y del primer William Godwin, ¿no es cierto?, de los primeros anarquistas. Ella, no sé si fue donde Lord Byron, no sé, o en alguna parte, escriben una novela en la noche, en el castillo, qué sé yo, y ella escribe esta novela, Mary Shelley, ¿no es cierto?, que se llama Frankenstein, ¿ah? El doctor Frankenstein, que no es el monstruo de Frankenstein, digamos, esta especie de humano, digamos, o no sé lo que sea, antropoide, no sé lo que es, ¿ah? De bestia, ¿ah?, que crea el doctor Frankenstein en Ingolstadt, en Alemania, y que revela un poco el problema de lo que estaba pasando con la ilustración que se creía en algún minuto, con esta idea, ¿no es cierto?, de ser esta especie de alter deus, de un hombre que reemplazaba a Dios, que era un sustituto de Dios. Se creía que por sus inventos, por los triunfos de la razón, los que estaba alcanzando, gracias a la lógica, a la revolución científica, a los inventos, o sea, la ciencia, el método científico, en algún minuto el doctor Frankenstein decide que puede hacer una creación mejor que la humana, que la divina, y piensa hacer un hombre a partir, ¿no es cierto?, de cadáveres que les insufla la vida, pero que tiene el cerebro de un genio, las manos de un artista y el cuerpo de un atleta, podríamos decir. Y con eso intenta hacer como una obra superior al hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Como el mito del golem de los judíos, ¿no es cierto?, que esto se vuelve contra el mismo hombre y esta criatura mata a su creador, ¿no? Y el padre también mata al hijo y el hijo mata al padre, de alguna manera, ¿no es cierto?, en los hielos eternos de Iberbórea, ¿ah? Se vuelve contra esto. Entonces, esta idea del hombre a jugar a ser Dios es muy peligrosa, lo que nos advierten, ¿ah? Entonces, es muy interesante esta idea, ¿no es cierto?, donde Frankenstein se presenta como el moderno Prometeo, ¿ah? Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de Boris Karloff, ¿ah?, haciendo el papel de Frankenstein. Por otro lado, también ahí tenemos algunas ideas que el romanticismo va a acuñar y que va a trabajar. Lo puse con pintura. Vamos a ver unas 5 o 6 pinturas donde están un poco los principales presupuestos de la ilustración. Este es un cuadro que yo lo pongo cuando veo la ilustración, que es de Joseph Wright, y que muestra el experimento con un pájaro, una bomba de aire, donde está el pajarito, ¿no es cierto?, donde le quitan el aire, entonces la gente está viendo ahí que cuando se le quita el oxígeno, básicamente el pájaro muere. Entonces, pero, a ver, por favor,
fíjense en la atmósfera del cuadro, no en el tema, porque el tema es como un tema científico, pero aquí la cuestión es como media hardcore, media tránfuga, o sea, no tránfuga, sino que es una escena, fíjense la niña abriendo la ventana con la luna afuera, como el espacio, el claro oscuro, las sombras de los personajes, hay todo un tema ahí, dice, ¿cierto? Fíjense bien, dice, todo en él es puro Frankenstein. Los aquelarres que pintaba Goya eran menos tenebrosos que este experimento científico que nos tenemos que acabar invocando a las fuerzas ignotas del más allá. ¿Ah? Que básicamente, como ustedes ven, lo que hay, claro, es científico, pero lo que está viendo es esta idea de considerar la naturaleza como algo muerto. ¿Se fijan o no? Simplemente que se puede experimentar, probar, y bueno, es como el conejito, ¿se acuerdan que lo dormíamos con cloroformo y que después le abríamos el corazón y el conejito se moría, ni no acordamos, el ratoncito, lo que sea, lo tiramos a la basura, no, chao. ¿Ah? Hoy día ya no se hace eso, pero un tema de considerar bueno, por un lado tenemos esta cosa así como medio tenebroso, podemos decir, que sería algo de romanticismo que tiene en la novela neogótica. Pensemos Frankenstein, o pensemos también, ¿no es cierto?, de Bram Stoker, Drácula, no sé, que tienen como toda esa idea aquí, varias novelas de esa época que son de este tipo. En segundo lugar, este cuadro de Johann Heinrich Friesli, La pesadilla, con el famoso incubo, el incubo que está ahí. Acuérdense que hay incubo y sucubo. En las creencias, pensemos que es una especie de imbunche, que básicamente ahí viene el mito, que en la noche, cuando llegaban estas estéticas nocturnas, a la gente dormía, a bata tendida, ¿no? Sobre todo una mujer que estaba sola en su habitación, podía ser poseída por un demonio que tomaba forma corporal, porque los ángeles no podían tomar forma corporal, solamente son seres espirituales, pero los demonios, como son materiales, pueden tomar forma física y se encarnaban como una especie de monstruo, como una especie de sátiro, de demonio, de animal, ¿cierto? Una cosa así, y que poseía sexualmente, ¿no es cierto?, a la mujer en este estado de trance o en estado durmiendo, que se esta cosa. O sea, hay una. Pero aquí, ¿qué es lo que hay? Básicamente que la idea, ¿no es cierto?, que volvía loco a los romanticistas y que era, ¿no es cierto?, como una idea, ¿no es cierto?, de ese gusto, esa pasión, podemos decir, por lo irracional, por lo misterioso y por lo sensual. ¿Bien? Entonces ahí se ve, como dice ahí, la joven sugerente, vulnerable, con ese extraño demonio sin cubos que se sentaba frente a ella, qué sé yo, y que daba un aire también, una atmósfera bien misteriosa, esto bien extraña, Entonces, dice, para rematar, incluye un caballo fantasmal ahí, ¿cierto?, que está metiendo la cabeza en la pieza, qué sé yo. Bueno, entonces todas estas cosas, fíjense que empiezan a ser en elementos y motores. Esta es una obra de 1781, o sea, muy primaria. Se incluye en el romanticismo, pero una obra así como precursora, podemos decir, el romanticismo. Otra idea también que ya con la cual asociamos habitualmente esto, ¿no es cierto?, en este caso de Francesco Hayez, el beso, que tiene que ver un poco con el tema del romanticismo, entendido básicamente como un amor apasionado, ¿no es cierto? Dice, el romanticismo sentía predilección, entre otras cosas, por la época medieval, por el amor apasionado y por los movimientos nacionalistas. Y aquí están las tres cosas en este cuadro. Esta pintura encarna las tres cosas, pues según han interpretado algunos sería una representación simbólica del Risorgimento que desembocaría en la reunificación de Italia. Entonces estaría el tema nacionalista, ¿cierto?, de la unificación de los estados de la República Italiana, está el amor apasionado en sí y también la moda, no sé qué sería medieval. Son tres elementos del medievalismo, como les decía: el amor y el nacionalismo como ideas exacerbadas de esta época. Profe, perdón, ¿Sí? ¿en qué parte, en el cuadro que acabas de pasar, en qué parte está representado el nacionalismo? Perdona, pero no alcanzo a cachar. Que han dicho que en este cuadro, es una interpretación que se ha dicho, ¿no es cierto?, que algunos han dicho que aquí está la idea del resurgimiento, ¿no es cierto?, de Italia, el resurgimiento de Italia, que al colocar estas pinturas que revelan, ¿no es cierto?, qué sé yo, que probablemente esta sea de
la historia de Hamlet, de los Capuletos y los Montescos, este beso prohibido, que de alguna manera está hablando de la unificación de Italia, la unificación de estas dos familias que están separadas, que finalmente después de la muerte de ellos se unifican, ¿no es cierto?, se juntan. Tiene que ver con evitar, ¿no es cierto?, ya las distintas separaciones, divisiones y ¿cómo se llama?, pensamientos distintos, todo ese tipo de cosas, para superar un poco los elementos diferenciadores para unirnos. Yo creo que tiene que ver con eso, que es lo que pasa un poco con la historia, que es la historia que finalmente superan sus diferencias, pero claro, pasan por la tragedia de la muerte de los dos personajes. Entonces probablemente sea por eso. Bien. Gracias. Bueno, acá de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Esta es la época también donde hay muchas revoluciones. De hecho, se le llama ¿no es cierto?, la era de las revoluciones, se llama esta época también, como Eric Hobsbawm lo llama, porque básicamente el siglo XIX contuvo todos los intentos de repúblicas francesas y todos los intentos también de la restauración monárquica, nosotros pedidos la sucesión de pedidos de restauración y ¿no es cierto? Acuérdense ustedes la marcha de los comuneros, después la revolución del 40 y tanto, el fin de Napoleón, entonces va a poner todo la restauración imperial, y después la monarquía, la restauración monárquica, nosotros con Luis XVIII y después con Carlos. Entonces, todas esas cosas también va a surgir un ideal ahí que va. ¿Perdón? Pueden, pero que sea más tarde. Por favor, hay que meter silencio, por favor, putear. Bueno, entonces, todos estos impulsos nacionalistas, por un lado, y todos estos impulsos republicanos hacia la libertad de movimientos liberales y todo ese tipo de cosas son propios de esta época. Por eso este cuadro también creo que es muy, muy decisivo un poco para explicar el siglo XIX, ¿ya?, con la libertad guiando al pueblo, porque más encarna este ideal, este gran ideal que tiene que ver con la libertad. Esta otra obra también. Esta obra es muy influyente, ha ocupado un montón de portadas, de hecho muchos libros de Nietzsche tienen este libro por portada. Un cuadro, de hecho el cuadro que elegí para poner en nuestro grupo, este cuadro de Caspar David Friedrich, pintor alemán, y que es El caminante sobre el mar de nubes, y que básicamente refleja también este hombre que observa lo grandioso, lo fantástico, lo ampuloso del mar. La contemplación de la naturaleza va a llevar a un estado, por ejemplo, en este mismo autor, Caspar David Friedrich, que casi se confunde Dios y la naturaleza, porque aquí hay un resurgimiento de la espiritualidad en esta época, contra esta otra cosa más material, racional, ¿no es cierto?, y anclada como en el mundo sensible del mundo ilustrado. Ahora hay una búsqueda también de lo espiritual. Acuérdense el genio del cristianismo de François de Chateaubriand, pero también tenemos esta idea que les decía yo de este hombre que el espectáculo de naturaleza se vuelve algo absolutamente alucinante. Aquí emerge un concepto distinto para nombrar la belleza. La belleza es como de orden racional, pero ahora surge la idea de lo sublime como categoría estética, lo sublime, ¿no es cierto? Esta cosa de contemplar extasiado, algo que supera todas las medidas que podría dar la razón, para ya entregarse embriagado a las fuerzas de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos, de las sensibilidades, que contempla en este caso lo grandioso del hombre, de la naturaleza frente a la pequeñez humana. Entonces, en ese sentido, se confunde muchas veces Dios y naturaleza. Y eso se llama panteísmo. Hay una actitud muchas veces panteísta en muchos de estos autores. La tenemos en Rodin, la tenemos en Friedrich y varios autores a ver presente. Esta idea como casi confundir esto. No naturaleza como criatura, sino que como Dios, naturaleza. Bueno, si tuviéramos que anunciar en televisión la obra de este pintor, el título podría ser Los paisajes que emocionaron. Parece que emocionaron a Hitler. Pero un artista no merece ser condenado por sus admiradores, porque si bien le gustaba mucho a Hitler este autor, no podemos condenar la obra porque le gusta este personaje. Nacido en Dresde en 1774, por la época, temperamento y estilo, es inequívocamente romántico.
Sus pinturas son extraordinariamente evocadoras e incluso han sido descritas como metafísicas. De hecho, esta imagen ha sido empleada como portada en algunos libros de Friedrich Nietzsche y la asociación resulta todo un acierto, pues, como es sabido, encontraba la inspiración dando largos paseos por el monte y la pintura en sí misma parece evocar su filosofía. Él paseaba mucho, Nietzsche. Claro, no en climas tan tórridos, sino que más mediterráneos por su enfermedad de los ojos. Pero en realidad el personaje del centro es el propio pintor, es el propio Friedrich, contemplando, suponemos que extasiado, un grandioso paisaje a sus pies. Entonces esta admiración frente a lo inconmensurable, a lo indominable, vamos a decir, de la naturaleza, que se desboca cuando vemos, ¿no es cierto?, estas olas rompiendo contra las rocas, las tempestades, los temporales, los naufragios de los barcos, simplemente para ello es una metáfora del poder de la naturaleza frente al hombre, a la pequeñez humana, que ha intentado dominar el mundo con la razón, pero se ha visto absolutamente sobrepasada por esto. Entonces, esto evoca nuevamente también un principio propio de lo romántico. Esta otra obra también de Caspar David Friedrich, que nos recuerda también el Endurance, también interesante. El Endurance dice: los paisajes helados suelen transmitir armonía y paz, pero aquí las formas afiladas del hielo resultan hostiles y su amontonamiento sugiere un violento choque al que el barco, el HMS Gripper, famoso en su tiempo por una expedición a Groenlandia, pero que no naufragó, sino que quedó ahí atascado, podemos decir, ha sido incapaz de resistir y está a punto de hundirse, asomando levemente la popa a la derecha. Entonces también esta idea de, ¿no es cierto?, esta idea del naufragio, que también es importante, que nuevamente la misma idea, la naturaleza es hostil, ¿no es cierto?, al ser humano, y que cuando apenas demuestra su poder, el hombre se encuentra absolutamente imposibilitado, ¿no es cierto?, de hacer cualquier cosa. El hombre no es podríamos decir, oponente digno a la naturaleza. La naturaleza le pasa por encima. Y eso es lo que pasa. Hoy día estamos comprobando eso, por ejemplo, con el calentamiento global y ese tipo de cosas. El hombre no podemos hacer nada frente a eso, las fuerzas de la naturaleza. Bien, entonces también se puede hablar de otro sentimiento que impregna a esta época, que es, como dice ahí, el sentimiento en este caso, de la soledad o la fortaleza de la soledad. Del artista que, contemplando la soledad y encontrándose a fondo con la naturaleza, con sí mismo, con la dimensión espiritual, puede sacar cosas muy buenas. Entonces también está esta cosa, como se fijan, del drama que empieza a operar. Bueno, se dice que este autor le pasó que él se hundió en el hielo y que su hermano murió, y que esto puede también ser formas de catarsis también de eso. Se han interpretado un poco eso, claro. Acuérdense que el hombre, siempre se dice que el hombre es él y sus circunstancias. Bueno, el cuadro está muy relacionado con una pintura encargada por la zarina de Rusia, el naufragio de la Esperanza, hoy perdido, y se inspira en un esbozo del deshielo del río Elba que pintó el autor unos años antes. Entonces, quizás sea por ahí. John Constable tiene la Catedral de Salisbury vista a través de los campos, de 1831. También interesante la pintura, porque también hay una cosa autobiográfica. Vamos a ver que muchos de estos pintores tienen cosas como Turner, va a hacer cosas autobiográficas, qué sé yo. Bueno, aquí nos muestra el turbulento estado de ánimo de su autor, porque había quedado viudo hace poco tiempo. Entonces fíjense los árboles como están retorcidos, las hojas, ¿no es cierto?, las cosas caídas en la ribera del río. No habla un poco de eso, el cielo tormentoso, a pesar de que se filtra luz y genera un arco iris, pero con una tormenta que se avecina pronto. Entonces, como dice ahí, el hecho que le añade el arco iris, que implica que no le sentó mal del todo, dice, aunque al representar la catedral debajo, quería expresar su esperanza en que algún día, de alguna manera, uno podrá reencontrarse con seres queridos que perdió. O sea, frente a la turbulencia, el estado de ánimo, también está la esperanza. Esta idea de la esperanza, de la ruina, de la turbulencia, de la agitación, de emociones muy fuertes, muy vívidas, es propio también de este periodo. Bueno, dicho estas pinturas, más o menos para tratar de establecer qué es lo que es el romanticismo, veamos ya la parte conceptual, de dónde viene su nombre, ese tipo de cosas. Dice: no es un estilo, en el sentido de las anteriores por su falta de universalidad, aunque la verdad es que en algunos aspectos sí tiene universalidad. El término se deriva de la palabra romanza, que originalmente composición poética de carácter popular en una lengua románica, después
narración. En alemán y francés, roman significa novela. Al principio, igual que gótico y barrocos, tiene un significado despectivo que le coloca la época inmediatamente posterior, ¿no es cierto? Al gótico fueron los humanistas, los renacentistas, lo que le llamaron Giorgio Vasari, ¿no es cierto? Gótico. A barroco también los neoclásicos le llamaron barroco, en el estilo posterior, y también los que vienen después le van a llamar, ¿no es cierto?, la modernidad o el modernismo, le van a llamar también hacia el romanticismo, en la época del siglo XIX. Desde Juan Jacobo Rousseau, la unidad entre el espíritu de la naturaleza, el paisaje, y el espíritu del hombre fue el ideal de las artes. Unir, ¿no es cierto?, el espíritu, el paisaje y la naturaleza fue como el elemento, y por eso la naturaleza también en muchos de sus pasajes, muchos de sus escritos, en sus poesías, por ejemplo William Blake, hay una confusión de repente entre la naturaleza como una naturaleza divinizada, que también es importante estar presente, estar atento cuando se ve ese tipo de cosas. El término romántico se aplica pues con sentido descriptivo a un cierto tipo de arte, literatura y música, principalmente a principios del siglo XIX, que comparte una serie de características, que son el individualismo, la emoción abierta, el dramatismo y afinidad con la naturaleza, como les decía, ¿ya? Entonces este individualismo, por eso también la soledad era importante, la soledad interior, por el fortalecimiento de la soledad, también la emoción abierta, esta cosa de llorar las penas, vivirlas a concho, revolcarse incluso en el dolor, en el sufrimiento, el drama, y también la afinidad con la naturaleza, van a ser elementos muy propios del estilo. Aquí tenemos dos imágenes simplemente como para mostrar una iglesia, Santa Genoveva en París, ¿cierto? Y por otro lado una iglesia neogótica también en Francia, para que ustedes vean el estilo, de dónde bebió las fuentes, el estilo neoclásico anterior, en el caso de la izquierda, y de dónde bebió las fuentes el estilo, ¿cierto?, romántico posterior. Entonces, claro, el neoclásico bebe un poco de Grecia y Roma, del mundo clásico, también tiene algunos puentes también con el Renacimiento, pero sobre todo con Grecia y Roma. Y por otro lado, el mundo romántico va a tener sus puentes con el mundo medieval. Y esto se ve. En Chile es impresionante, en Chile es impresionante porque ustedes, ni siquiera en Chile, en Santiago de Chile. En Santiago había, creo que había 28 iglesias hechas desde que llegó Pedro Valdivia prácticamente hasta el año 1850. Santiago tenía 28, 27 iglesias. Un siglo después, o sea, terminando en 1950, que termina un poco este furor romántico, en Chile se han construido 150 iglesias. Entonces Santiago tiene 150 iglesias. Y todas en estilo neogótico, neorrománica, algunas neobizantinas, pero en general neogótica y neorrománica se llena Santiago de eso. Ustedes ven, nosotros por todos lados, todas las comunas antiguas de Santiago están todo esto. Está lleno de estas iglesias. Entonces también es bien interesante un poco el fenómeno, porque tiene una fuerza y hay una espiritualidad también que lleva. Hay un cierto espíritu, viaja también con la copia y la gente siente necesidad, ¿no es cierto?, de este tipo de iglesia y cosas así. Bien, entonces veamos algunas características también. En ese sentido, se suele comparar con su término opuesto, clasicismo, que por lo general se suele referir en este contexto a la tradición académica, ¿ya? El neoclásico, la tradición académica que se estudiaba en academias, ¿cierto?, en el Beaux-Arts, por ejemplo, en las Bellas Artes, en Francia, y que influyó en todo el mundo. Y durante el siglo XVIII la tendencia denominada neoclasicismo se planteó, como es sabido, como una recuperación o revival de los valores clásicos de las artes plásticas y de la arquitectura, o sea, inspirado en el mundo greco-romano, pintura, escultura y arquitectura. Eso ya lo vimos el semestre pasado. Este concepto implicaba tanto al arte de la antigüedad clásica, especialmente su escultura y su arquitectura, como a los artistas del siglo XVI y XVII que se habían inspirado en aquellos modelos. De todas formas, la diferencia entre clasicismo y romanticismo en el arte no queda absolutamente clara, teniendo en cuenta que algunos artistas considerados propiamente románticos, como Constable o Turner, se inspiraban a su vez declaradamente en modelos clásicos. Esto es bien interesante porque a veces la frontera cuesta mucho dilucidar. Por ejemplo, Léon Gérôme es un pintor francés, academicista, pero que pinta temas exóticos y coloridos que son propios de Oriente, que era el orientalismo que es de moda en el mundo romántico.
Entonces, en ese sentido, pasa esto. Y también tenemos, por ejemplo, este cuadro, un cuadro parecido, ¿no es cierto?, de la Catedral de Salisbury, de John Constable, como el que vimos delante, pero distinto. Y otro, ¿no es cierto?, por ejemplo, de William Turner, que hace en High Street en Oxford. Todavía una pintura con herencias clásicas. Entonces, el mismo Goya se pasea por los dos estilos. O sea, parte siendo clásico, neoclásico, y termina siendo romántico. Entonces también tiene que ver porque lo agarra en el... bueno, y eso vamos a ver un poco los temas de los estilos, que finalmente es casi un repertorio de formas que está ahí para que el artista, o sea, el personaje, el cliente, elija a su gusto. Es como un ropaje, una especie de vestido que se pone o se quita a voluntad del cliente. Esta cultura, a mí siempre, o sea, no es cultura, pero me ha llamado siempre mucho la atención porque es Beethoven. Beethoven, que es un pintor, ¿no es cierto?, que es clásico siempre, pero que su influencia y su obra tardía está ligado ya al romanticismo. Entonces, tiene una obra clásica, que es la música, se llama clásica, la música neoclásica. Entonces, mira como un Jano Bifronte, como estos dioses del mundo romano, donde básicamente mira, por un lado, ¿no es cierto?, la música clásica, que él transformó, digamos, y por otro lado mira a la música romántica, que vemos que van a ser inspirados por su obra. Entonces tiene esas dos miradas, esas dos caras, que es bien interesante. Pero ver un poco entonces aquí, esto que les decía yo, que de repente no son tan claras, porque el mismo artista pasa, por ejemplo, Schinkel, ¿no es cierto?, que lo vimos muy neoclásico, también va a tener obras románticas, va a ser castillos medievales, digamos. O sea, por eso es como casi el gusto del autor, del cliente, finalmente por dónde decanta la arquitectura o el arte en general. ¿Bien? Solamente mirar, ¿no es cierto?, esto del rostro de arriba, de este Jano de arriba, es interesante porque se fijan que hay un hombre adulto y un hombre joven. Esto va a indicar, ¿no es cierto?, que mira atrás al año antiguo, al año pasado, y hombre joven que mira con esperanza también el año nuevo. Entonces tiene que ver con eso. Bien. Por otro lado, también aparece la revolución jardinera, que es bien interesante porque aquí hay una especie de supremacía, vamos a ver también, por el jardín, por sobre la arquitectura, que antes estaba al revés, era como el jardín estaba subordinado a la arquitectura, ahora como que gana el jardín y subordina la arquitectura, qué sé yo. Entonces, hay un reemplazo del modelo del jardín francés arquitectónico al modelo del jardín inglés, que es orgánico. Bien. Entonces, o paisajista. Introducción del jardín paisajista inglés en reemplazo del jardín arquitectónico francés. Ahí tenemos el jardín francés, Versalles, qué sé yo, ¿no es cierto?, con la faena de la voluntad humana, que remodela su voluntad, ¿no es cierto?, la naturaleza, le da forma, según el hombre. En cambio que ahora el jardín inglés es orgánico. Parece más grande de lo que es, porque tiene muchos caminos sinuosos, serpenteantes, meandros, qué sé yo, naturaleza mucho más orgánica, más desordenada, podríamos decir, no con las leyes de la arquitectura, sino que del paisajismo más libre. Entonces son formas, podemos decir, de pensar el espacio. Se rebaja la arquitectura al segundo plano y la jardinería asume la hegemonía del arte, rompiendo la jerarquía que se mantuvo durante todos los siglos anteriores. Fomenta la preferencia de lo irregular, lo sentimental y orgánicamente crecido en las artes, responsable por la aparición de los estilos neogóticos y románticos. Bueno, movimiento romántico. Aquí tenemos el cuadro de Delacroix, La muerte de Sardanápalo, que lo vamos a analizar más tarde, o sea, en otras secciones, pero lo interesante un poco va a ver un poco los temas que hay de fondo. Entonces, el movimiento romántico, entre las características, dice con la caída de Napoleón y la consolidación de los regímenes políticos de la Restauración, que intenta borrar de Europa cualquier vestigio de la Revolución Francesa, un movimiento cultural, el romanticismo, se convierte en la bandera de las jóvenes generaciones que aspiran a encarnar en la política, la literatura y la filosofía y en todas las artes los principios revolucionarios que en 1814 quedaron momentáneamente soterrados. El romanticismo es, antes que nada, un grito de libertad, individualismo, conversión de la intimidad en tema, representación subjetiva del paisaje, exaltación del pueblo, son algunos de los principios medulares de la nueva sensibilidad. El romanticismo se difunde con el ímpetu de una revolución. El ansia de libertad impregna las polonesas de Chopin, los cuadros de Delacroix y los versos de Byron. Entonces hay todo un movimiento, como ustedes ven, ¿no es cierto?, bien interesante,
que exulta el alma de los más jóvenes, enciende las pasiones, ¿no es cierto? Y los ideales, el romanticismo empieza a tomar un poco todos estos campos que la fría razón no era capaz de tomar. Así pasa un poco eso. Por eso hoy día el relato es mucho más importante que el dato, de alguna manera, y no hemos logrado que con estadísticas, con cifras, con cuestiones, nosotros no se logra convencer a los jóvenes de su ideal. Los ideales los enciende, les hincha el pecho y los involucra enteramente. Entonces por eso es tan peligroso esa frase que decía Isaiah Berlin, de cuidado por este romanticismo desenfrenado, digamos, que te nubla la razón, ahoga la razón y no puede respirar la razón. Bueno, y tiene ese cuento. Eugène Delacroix, la barca de Dante, atravesando el Estigia ahí con los cuerpos contorsionados, qué sé yo, ¿no es cierto? Cuando ven su viaje al infierno. Bueno. No se impuso sin resistencias esta explosión de libertad en el mundo artístico. En 1819, la obra de los románticos son consideradas como de mal gusto por los partidarios de la pintura neoclásica. Los prebostes del arte oficial, que consideraban que la misión del artista se reducía a la producción de armonías formales, no podía entender a un pintor como Delacroix, que consideraba el arte como una vivencia poética. Nos encontramos con un nuevo tipo humano que implica una relación arte-sociedad diferente. El artista deja de ser un doméstico del poder y esto favorece su esfuerzo para emanciparse de las directrices académicas. Así que este camino, esta ruta nueva trazada, que ya empieza con Goya, ¿cierto? Y que va a culminar, vamos a decir, con los post-impresionistas, es un camino que, y entre medio, mediante, ¿no es cierto?, los impresionistas, va a ser, ¿no es cierto?, clave para esta emancipación del artista en esta época. Todo el siglo XIX tiene que ver con eso. La pintura romántica rechaza las convenciones y, saltando sobre ellas, enlaza con los valores de la pintura barroca, con esa libertad, con las contorsiones, con el drama, con la acción, con todo ese tipo de cosas. Entonces, se fijan que se va creando un puente, como cada arte es una reacción al estilo anterior. El romanticismo reacciona al neoclásico, el neoclásico reacciona al barroco. Obviamente entre el neoclásico y barroco se crea un puente entre medio. Y así el neoclásico también crea un puente entre medio con la reacción del barroco, porque había reaccionado al renacimiento, se crea un puente con el renacimiento. Y a su vez el barroco va a crear un puente con el gótico. Y el románico un puente con el renacimiento. Y así va pasando un poco ese tipo de cosas. Ese es lo que se llama lo apolíneo y lo dionisíaco del arte, la preponderancia de artes objetivos y artes subjetivos. Bueno, por otro lado, también la tradición oriental es clave. Que tenemos de Jean-Auguste Dominique Ingres, ¿no es cierto?, la odalisca con esclavo, perdón, odalisca con esclavo. El romanticismo pondrá el sentimiento como punto de arranque de toda creación artística. La misma filosofía pregonaba la supremacía de la sensibilidad sobre el raciocinio, ya que las ideas no nacen con el sujeto, sino que se adquieren con la sensorialidad. Es interesante porque en general la tradición un poco de los filósofos de acá, de esta época, era básicamente que uno venía como básicamente con lo que se creía la tabula rasa, esta cosa que pregonaba Hobbes o Hume, ¿no es cierto?, que decía básicamente que venimos con la caja vacía y que de poquito se va a ir llenando con las experiencias que te van pasando, en este caso con la sensorialidad, qué sé yo. El mundo antiguo comienza a pasar a segundo plano y la Edad Media a ocupar su puesto. Junto a ello se convierte el Próximo Oriente en tema preferido de los pintores franceses. Entonces es muy importante que aquí, esta época, el romanticismo, hay una búsqueda hacia lo lejano. Fíjense ustedes las dos actitudes: a lo lejano en el espacio, es decir, las culturas exóticas, lejanas, lo que pasa en la India, en el norte de África, ¿no es cierto?, en Egipto, qué sé yo, en Medio Oriente en general, o Extremo Oriente, y eso les atrae mucho, el japonismo, la llegada, ¿no es cierto?, del arte chino, de la India, todas esas cosas, y también del arte islámico, y lo lejano en el tiempo, el medievalismo. ¿Se fijan? Que hay una añoranza, una nostalgia, ¿no es cierto?, y gusto por lo que es lejano en el espacio y lo lejano en el tiempo. Entonces también esa actitud también es interesante y por eso se vinculan a estas culturas como más exóticas, más extrañas. Todo esto de las odaliscas, los harem, ¿no es cierto?, y los eunucos es un tema que ellos lo trastornan.
Es como una cosa, pensemos en la época también del cartuchismo victoriano, de la reina Victoria en Europa. Está saliendo en un minuto la historia, va a aparecer, ¿no es cierto?, Sigmund Freud analizando estos temas, pero tiene que ver un poco con eso. Entonces, estas cosas son interesantes. Este interés por Oriente se ve favorecido por la nueva empresa nacional francesa de la conquista de Argelia, y la rica policromía del pueblo árabe se convierte en el mejor antídoto contra el pobre colorido neoclásico. Entonces esta búsqueda con los nuevos colores, eso empieza a ser también una paleta mucho más amplia, mucho más vistosa, empieza a ser un motivo también de interés para esta sociedad media gris, medio uniforme que había en Europa. Bien. Como característica en general, tenemos que el romanticismo en general es una reacción frente al carácter académico y normativo del arte neoclásico. Y el contexto histórico tiene que ver con el fracaso de los movimientos revolucionarios que se desarrollan al principio del siglo XIX, entre 1820 y 1830, ¿no es cierto? Y por lo tanto la Europa de la restauración monárquica, como les decía, que vuelven a hacerse con esto. Acuérdense que finalmente Europa del siglo XIX se han armado todos los imperios. El segundo Reich alemán, ¿no es cierto?, con la unificación de Alemania, con Bismarck, un caso de la unificación de Alemania con el rey Víctor Manuel II, ¿no es cierto? También es un caso preclaro, qué sé yo, el imperio británico, el imperio turco, el imperio ruso, de los zares, el imperio austrohúngaro. Entonces, todas estas cosas finalmente lo que estamos viendo es que hay un fracaso un poco de estos ideales de libertad, ¿no es cierto?, de republicanos, democráticos, qué sé yo, son los mínimos finalmente. Y los otros países que son republicanos, pero son súper expansionistas, ¿no es cierto?, en torno a la idea del colonialismo e imperialismo por el resto del mundo, y someten a todos los pueblos. Entonces, todas estas cuestiones quedan, podemos decir, soterrados todos estos elementos. Entonces, hay una crisis, por un lado, del racionalismo ilustrado. Y las raíces ideológicas son la exaltación vitalista del individuo y del sentimiento en el romanticismo. Como rasgos tenemos, dice ahí, que hay una exploración de nuevos campos, el exotismo oriental, como le hablaba, lo lejano en el espacio, los conflictos bélicos de los expansionismos, ¿no es cierto?, de las guerras de unificación, los cementerios, las ruinas, la naturaleza en su diversidad, las pasiones humanas comienzan a ser temas, y se llevan a géneros de pintura. Y rasgos generales, dice ahí, diversidad frente a la uniformidad neoclásica, exaltación del individuo y de la libertad personal, reivindicación de las tradiciones y raíces nacionales, un amor al pasado, y de ahí surge esta idea del historicismo, esta revisión, esto de las raíces, aspiración a la libertad de las naciones, retorno de un cierto espiritualismo de base medieval, y la inspiración en la naturaleza sensible, que a veces llega hasta el panteísmo, ¿no es cierto?, en su grado de confusión máxima con el espiritualismo. Pero esas son características de esta época que son bien interesantes, y aquí podríamos comparar, ¿no es cierto?, el neoclásico con el romanticismo en elementos para hacernos el cuadro bien claro con respecto a la materia que vimos el semestre pasado, los que estuvieron en el curso. Pero podemos decir que el neoclásico fue un estilo inspirado e imitador de la antigüedad clásica, o sea, greco-romana, de ahí los temas históricos y mitológicos. El romanticismo, en cambio, surge como reacción al neoclasicismo. Es un arte de sentimiento, arrebatado y fogoso, lleno de fuerza y libertad. En el neoclásico, la razón es más importante que los sentimientos que no deben expresarse. En el romanticismo, la supremacía del sentimiento frente a la razón neoclásica. O sea, usted también que es lo opuesto absoluto. Estilo neoclásico es estilo tradicionalista de lo clásico. El romanticismo es la de la originalidad frente a la tradición clasicista. El neoclásico es la creatividad limitada a la imitación del clásico. En el romanticismo, la libertad de la creatividad. En el neoclásico, estilo dominado por saciedad de las academias, del Beaux-Arts, las bellas artes. En cambio, que en el romanticismo es un estilo individualista y no se rige por las normas, las rompe. El neoclásico representa temas históricos mezclados con mitos griegos más que con los romanos, y el romanticismo abarca temas de patriotismo y liberalismo. O sea, el tema político y ético, como decía, se hace muy importante. En el neoclásico, el objeto esencial es el hombre, haciendo mayor énfasis de sobremanera el alma. En el romanticismo, nueva visión del mundo y del ser humano. El hombre romántico es un individuo que se enfrenta a la sociedad. Por eso este individualismo y soledad también, ¿no es cierto?, fecunda, es clave. El neoclásico trabaja dentro de las normas sociales establecidas. El romanticismo es la conciencia del yo como entidad autónoma y fantástica. El neoclásico, los artistas neoclásicos se creen
creen que el individuo debe seguir y ajustarse al consenso común, que ofrece la sociedad, al acuerdo. En cambio, en el romanticismo, la creencia de que la verdadera inspiración artística nace de la genialidad individual. Y por lo tanto, ya no tengo que hacer consenso con nadie, sino que seguir mis propios sentimientos, mis propias ideas, mis propias pasiones, o lo que sea. El neoclásico, manifestación uniforme contra las exageraciones del barroco, y el romanticismo, manifestación uniforme contra la frialdad del neoclásico. Entonces, como ustedes ven, se van dando esta especie de movimiento pendular en la historia de artes, un arte objetivo, como el neoclásico, un arte subjetivo, como el romanticismo, con énfasis en el individuo, como les decía. Bien. Dentro del nacionalismo también es importante como, por ejemplo, toda la obra, y que Nietzsche va a admirar mucho, ¿no es cierto?, en un comienzo a Richard Wagner, porque Richard Wagner va a componer toda su obra, prácticamente su ópera, van a tener, ¿no es cierto?, como fundamento buscar las raíces del pueblo germano, y los va a hundir, ¿no es cierto?, en la saga de Siegfried, los Nibelungos, las Valquirias, Tristán y Isolda, Lohengrin, ¿no es cierto?, todas esas que ustedes conocen, y básicamente desde ahí va a reconstruir un amor por su pasado y por su identidad común, por lo que les hace reconocerse, por elementos que le dan cohesión social, la identidad, el sentido de nación. Es muy claro la obra un poco de Wagner, ¿no es cierto?, en esto, la formación un poco de la nación alemana. Y en Inglaterra pasa lo mismo cuando se empiezan a redescubrir y se hacen novelas inspiradas en el mundo medieval. Porque también se empieza a pasar lo mismo. Sir Walter Scott escribe hace 1820, ¿no es cierto?, Ivanhoe, este caballero que regresa a las cruzadas y que en ausencia del rey Ricardo Corazón de León, ¿no es cierto?, bueno, defiende a la amada y todo este tipo de cosas, los torneos, qué sé yo. Entonces vuelve a poner en valor todo este mundo, como si de mundo medieval, lo puede poner en boga, lo actualiza. Y también, como ustedes ven un poco en el arte, en este caso, por ejemplo, la catedral de Caspar David Friedrich, que es un templo gótico imaginario que se va elevado a los cielos por los ángeles, o Charles Pugin, ¿no es cierto?, con Barry, que imagina, ¿no es cierto?, el Big Ben del Parlamento de Londres, o también, como acá se alcanza a ver a la derecha, Viollet le Duc, cómo hace la restauración de Notre Dame de París y la pone en valor cuando la gente como que la había dejado de mirar, como que la encontraba fea, como un objeto antiguo. De repente como que se limpia la mirada y empieza a admirar nuevamente esto. Entonces es muy clave un poco el fenómeno que empieza a pasar en el arte. William Morris con el Art and Craft, y por el teórico, el crítico fundamental de esta época en Inglaterra, que es John Ruskin, que escribió Las 7 lámparas de la arquitectura, hace todo una especie de reutilización de las técnicas medievales, por ejemplo, el resurgimiento del vitral, el resurgimiento de la serigrafía, de la tipografía gótica, ¿no es cierto?, de todo lo que son más o menos inspirado en los manuscritos medievales, las miniaturas, los códices miniados. Básicamente se pone la Kelmscott Press como una especie de recuperación de las técnicas denominadas artes y oficios, agrupar a la gente en guildas en talleres, digamos, de artesanos, una reacción contra la máquina, contra la revolución industrial. Por eso es importante esto en Inglaterra, lo que pasa. Y esto es lo que le decía, este es Joseph Michael Gandhi, que era el arquitecto de John Swan, y que básicamente él muestra un poco su taller, pero aquí lo interesante de esto es que lo que les decía yo un poco del artista, que el artista básicamente hace sus obras, pero esto es como un repertorio formal que él tiene. No obstante, hay gente muy importante como Paul Claudel, ¿no es cierto?, que en la Navidad de 1886 dice: en un instante mi corazón fue tocado y creí. Las lágrimas y los sollozos acudieron a mí, y el canto tan tierno de la Adeste Fidelis aumentaba mi emoción. Y él tuvo una conversión real, era agnóstico, ateo, digamos, pero viene y ve el canto en Navidad y queda absolutamente transformado. Entonces también esta idea del espíritu, que viene un cambio de actitud, ¿no es cierto?, que él está abierto un poco al sentimiento, a las emociones, a ser transfigurado, transformado por la gracia de alguna manera, y pasa un poco eso. Entonces ese retorno al espiritualismo es clave en el siglo XIX, que también Auguste Rodin en su libro Las catedrales de Francia, en 1914, él va a morir 3 años después, en 1917, pero que dice, por ejemplo, de Chartres, Chartres hace su elogio para la eternidad. Chartres, la más espléndida de nuestras catedrales. ¿No es esta la Acrópolis de Francia? Entonces, fíjense que es muy interesante un poco esta vuelta a mirar el mundo medieval como fuente de inspiración, que hace retornar la fe, nosotros cambiar la actitud que yo tenía frente al mundo, y queda todo renovado. Él se pasó
años viajando por las catedrales, haciendo apuntes que después fueron juntadas y se hizo un libro, digamos. Se le editó y se hizo un libro muy bonito que yo tengo, un croquis incluso de él, de las catedrales de Francia. Entonces, otra cosa, ¿no es cierto?, acá de Henri-Édouard Trouchot, que está básicamente la abadía de Jumièges, que estaba en ruina. Entonces el valor de la ruina es muy importante, la gente visita estos lugares que estaban como abandonados, que nadie pescaba mucho, pero se empiezan a redescubrir y a revalorizar. Todo el mundo medieval. Así como los del neoclásico revalorizaron después con el volcán Vesubio, cuando Pompeya y Herculano, aquí va a ser lo mismo, empiezan a redescubrir y a mirar con ojos nuevos, limpios, este pasado medieval que estaba lleno de cosas, pero que no le daban importancia. Es como los campesinos de México, de Yucatán, que tenían las pirámides mayas en sus campos, sus fincas, su hacienda, y sacaban las piedras para hacer los muros, no importaba nada, y de repente como que empezaron a valorarse. Bueno, y esto es lo que decía de Joseph Michael Gandhi, que les decía adelante, que aquí está perspectiva de 8 diseños para iglesias. Básicamente adelante está el plano de la iglesia, y como que casi le dice, es un cuadro como para decirle al cliente, bueno, ¿y usted en qué estilo lo quiere? ¿Lo quiere renacentista? ¿Lo quiere neoclásico? ¿Lo quiere barroco? ¿Lo quiere gótico? ¿Lo quiere románico? ¿Ecléctico? No sé, dígame usted, aquí está todo casi básicamente como una especie de elenco de formas, un catálogo de formas que el cliente puede tomar. Aquí otra ilustración que dice más o menos lo mismo, ¿se fijan o no? Entonces está en ese ámbito un poco presentado el romanticismo, y que nos permite también entender por qué hay autores que transitan de un estilo a otro. Básicamente van siguiendo el mainstream nomás, les interesa, es la corriente principal y ya no se cuestionan más allá. Hay otros que son más decididamente, ¿no sé, porque les involucra todo su ser, y el romanticismo debiese involucrar todo su ser, porque como decía, los toma por entero. En cambio que el neoclásico es más como una adopción de un estilo que, bueno, es lo que está de moda y lo hago, pero quizás el romántico como que los involucra más enteramente, probablemente, no lo sé.